pero como saben, los hacemos a menudo y el doctor Grace ha estado a cargo de estas actualizaciones. Nuevo México te agradece, yo le agradezco a usted. Es información muy valorable, importante para que sigamos tomando decisiones para mantener seguros a los nuevos mexicanos. Quiero comenzar, como siempre lo hemos hecho, cuando a mí me han incluido en estas actualizaciones. Entonces vamos a ir a la primera diapositiva y es un conteo de los casos actuales. Muy bien, se puede percibir acá que la situación de COVID en Nuevo México, tengo mi diapositiva de hospitalización. No es la diapositiva correcta. No sé qué está pasando. La persona que esté a cargo de las diapositivas, ir hacia atrás, por favor. Esa es la primera, eso, señor gobernadora. Disculpa a todos. Tenemos estos problemas técnicos, es algo que vamos a seguir mejorando. Entonces, hospitalizaciones actuales de hace 2 semanas en Nuevo México, teníamos 180 hospitalizaciones por COVID. Recuerde que eso no representa todas las hospitalizaciones, son solamente pacientes de COVID. Hace una semana, ese número se subió a 250. Hospitalizaciones para el día de ayer habían saltado de nuevo dramáticamente a un monto de 304 y pueden ver que el día de hoy tenemos un total de 341 pacientes hospitalizados con COVID. Desafortunadamente también tenemos 4 fallecimientos nuevos por COVID y se han presentado 749 casos nuevos. Antes de ir con la siguiente diapositiva, quiero hacer señas sobre lo que ya saben todo el mundo, porque estamos siguiendo el número de casos, el número de infecciones en el estado. Esto está sino completamente motivado por la población no vacunada y todo el país está viendo estos repuntes fuertes y los dos parámetros grandes que siempre tenemos que abordar es el de salvar a vidas, proteger a los nuevos mexicanos, particularmente el día de hoy, proteger a los niños que todavía no son elegibles para recibir a la vacuna. Pero también siempre debemos de proteger a los hospitales y el sistema frágil de salud y por eso vamos a hacer una serie de anuncios el día de hoy. Muy bien. Este es un territorio familiar para nosotros. Lo que tenemos que hacer es promulgar políticas que reducirán la tasa de infección, reducir las tasas de positividad, también impedir los repuntes en la infección. Tenemos que hacer eso ahora. Sabemos que la pandemia no se ha acabado y que estamos en un momento clave en este estado. Entonces, nuestras primeras prioridades siempre tienen que ver con salvar vidas, proteger a los hospitales, pero no podemos seguir con la recuperación económica si está fuera de control la tasa de casos en COVID en Nuevo México. ¿En qué herramientas tenemos a nuestra disposición el día de hoy? Una herramienta va a ser muy familiar para ustedes y el otro tenemos que hacer un mejor trabajo. Las mascarillas siguen siendo una de las maneras más prudentes para limitar o evitar la transmisión de COVID y particularmente en este momento gestionar la variante Delta que es mucho más contagiosa y por eso se propaga más rápidamente entre la población no vacunada en este estado. Y las vacunas son absolutamente la única forma en la que podemos seguir conquistando a COVID. Bueno, habíamos hablado de conquistar la última vez que hablé directamente con los nuevos mexicanos sobre COVID. La única forma de hacerlo exitosamente es aumentar la cantidad de individuos que son vacunados en Nuevo México y francamente en todo el país. Y vamos a hacer las dos cosas. Vamos a utilizar a las mascarillas y a las vacunas para evitar y parar la propagación de COVID. Y es donde estamos en este momento, en este estado, particularmente dada la variante Delta. Entonces, en cuanto a los cubrebocas, vamos a reinstaurar el requerimiento de utilizar mascarillas en interiores
para cualquier actividad en interiores. En el exterior no es requerido, pero no importa dentro si está usted vacunado o no, es una política universal porque ahora sabemos que los individuos vacunados sí pueden propagar a Delta. Y los datos nos están mostrando que eso sigue siendo un ambiente de menor riesgo, no es un ambiente de cero riesgo. Y sabemos que en interiores ese virus se puede transmitir más rápidamente si no hay ventilación. Entonces vamos a reinstaurar el requerimiento de utilizar mascarillas en interiores. Y si yo no estuviera hablando en esta conferencia de prensa, tendría puesta mi mascarilla y yo sé que muchos de ustedes han seguido utilizando sus mascarillas voluntariamente en interiores y yo sé que los negocios han requerido el uso de mascarillas sin decreto de salud pública. Se lo agradezco a todos, su liderazgo y seguir todas las prácticas de seguridad que pueden para aumentar el bienestar de Nuevo México, pero ahora lo vamos a requerir para todo el mundo y también nos va a ayudar con la población no vacunada que esté visitando a Nuevo México. De hecho, a ellos se les va a requerir utilizar mascarillas en interiores. Y quiero darles un poco de entendimiento. Sabemos que todos se tienen que alistar, particularmente con los empleados. Entonces, este decreto sobre las mascarillas va a tomar efecto el 20 de agosto, viernes, y va a seguir en efecto hasta por lo menos el 15 de septiembre. Aplica a todo el mundo que tenga más de 2 años según los lineamientos del CDC y también incluye a todos los ambientes en interiores escolares y eso también sigue los lineamientos del CDC. Pueden recordar que antes hacíamos una combinación, pero ahora necesitamos un decreto universal del uso de mascarillas en interiores y las excepciones son comer y tomar, porque eso no se puede hacer. Porque no puede tener personas en el lugar de trabajo sin la mascarilla, pero hay que mantener la distancia social y realmente tenemos que estar muy conscientes de la seguridad de su alrededor. La propagación viral está llenando a los hospitales, a las camas y las mascarillas, por supuesto, nos van a ayudar a parar esa propagación. La siguiente diapositiva. Muy bien, en este momento los requerimientos son para todos los trabajadores en hospitales y también en asilos y todos los lugares de cuidados congregados. Estamos requiriendo que todos sean vacunados. Entonces, trabajadores sanitarios, todo el personal que trabaje en un hospital privado, público, en todos los asilos de ancianos y en lugares de vida asistida, rehabilitación, reclusorios estatales, de justicia juvenil y centros de tratamiento residencial. Acá pueden ver que se trata de proteger a las personas que tienen requerimiento de vivir juntos o de ser tratados en un ambiente de alto riesgo en interiores. Estamos requiriendo que todo el personal sea vacunado en esos ambientes. Trabajadores no vacunados en estas instalaciones deben de obtener la primera vacuna, la primera inyección dentro de 10 días y la segunda dosis, si no es la vacuna de una sola dosis, dentro de 40 días de esa primera inyección. Ese plazo de tiempo permite que los individuos reúnan los requerimientos para cada uno de los de las fábricas de Pfizer Moderna. Entonces, son requerimientos de 2 o 3 semanas para la segunda dosis y están protegidos en su lugar de empleo hasta ser completamente vacunados una vez que han recibido las 2 dosis de las vacunas que requieren 2 dosis. Y por supuesto, los trabajadores que califican para las pocas exenciones que existen van a seguir vigentes, son exenciones religiosas o médicas. Una prueba negativa de COVID todavía tiene que ser entregada por usted semanalmente en vez de tener la prueba de vacunación. De nuevo, las vacunas son la herramienta más efectiva para atacar la propagación de COVID y la variante Delta y tenemos que hacer todo lo posible para aumentar el éxito de las vacunas en este estado.
y seguir vacunando a todos los nuevos mexicanos no vacunados como sea posible. La siguiente diapositiva. Estamos cambiando la política de vacunación para personal escolar. Todos los trabajadores en escuelas públicas, privadas y charter deben de demostrar su comprobante de vacunación o una prueba de COVID semanal efectivo el lunes 23 de agosto. Es idéntico a la política que tenemos para los trabajadores del gobierno estatal. Las mascarillas y las vacunas mantienen seguros a los estudiantes y a los educadores, y ese es el estándar de oro que queremos mantener, y vamos a hacer todo lo posible para asegurar de que tengamos un ciclo escolar seguro y presencial, incluso con todas nuestras medidas que vamos a tomar para evitar la propagación de COVID-19. Ahora, ¿me queda otra diapositiva? Ahora, quisiera agradecer a muchísimos nuevos mexicanos que han hecho todo lo que pueden para protegerse a sí mismo, a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas. Han estado ejerciendo la distancia social, se han quedado en casa cuando era la única herramienta que teníamos en cualquier estado. Ustedes lo hacían. Ustedes han seguido utilizando mascarilla, ustedes se han vacunado, ustedes están haciendo todo ese trabajo, y yo les quiero decir que los trabajadores sanitarios y la población en riesgo, nosotros se lo agradecemos por su liderazgo. Pero para todos los demás que por cualquier razón se han esperado, han creído que había suficiente vacunación, que vacunarse no iba a hacer una diferencia, absolutamente quiero decirles que se hace la diferencia, y este repunte es un indicador aterrador de irnos en la dirección equivocada. Los sistemas hospitalarios en todo el país están fracasando, y eso significa que no hay suficientes trabajadores, no hay suficientes camas, no hay suficientes servicios, no solamente para tratar a los pacientes COVID, pero para salvar las vidas de otros pacientes que a lo mejor necesiten cuidados urgentes para un accidente automovilístico, apendicitis, un ataque cardíaco, o para todas las madres que van a estar pariendo entre ahora y el fin de año. Tenemos que tener cuidados hospitalarios seguros y estables para todos esos pacientes. Vacunarse es la clave para tener un Nuevo México seguro y sano. Pueden programar su inyección. Como todos sabemos, tenemos incentivos de $100. Si van a vaccinenm.org en este momento, los vamos a guiar, los vamos a ayudar a navegarse al lugar más cerca de vacunación. Son muy accesibles. Favor de comunicar respetuosamente con sus familias, con sus amigos, con sus colegas. Hay que educar a estos individuos. Resistir a la vacuna no le hace a usted, no significa que hay que pelear con esas personas. Queremos hacer todo nuestro poder para mostrarle a usted que las vacunas son seguras, son efectivas, se han estado desarrollando durante años, y es una muy buena oportunidad que tenemos de combatir a este virus mortífero y asegurar de que todos estemos lo más seguros posibles durante esta pandemia global. Pero podemos tratarnos con dignidad, con respeto, de forma amable, y el Estado va a hacer su parte para asegurar de que cuando tengamos ambientes de alto riesgo, que podamos promulgar decretos de vacunación. Sus acciones protegen la vida y el bienestar de sus amigos, de sus familiares, y también todos estos trabajadores sanitarios que durante casi 2 años no han tenido un descanso. Ellos siguen siendo agobiados con la necesidad de cuidar a pacientes. Ellos necesitan nuestro apoyo para asegurar de que estemos minimizando la cantidad de infecciones de COVID que están entrando a los hospitales. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar la transmisión de COVID-19 y la variante Delta en nuestro estado. Y yo, de forma inequívoca, creo que estas 2 medidas hacen muchísimo para lograr estas metas. Muchas gracias. Gracias por sintonizarse
y creo que ahora me toca entregar el micrófono al Dr. Grace. Dr. Grace, gracias siempre por su trabajo en este estado, trabajar con el equipo de modelaje, el equipo de consejos médicos y asegurar que Nuevo México sigue siendo un líder, pero también que hagamos todo lo posible para minimizar lo que estamos viendo, que son tasas de propagación imposibles de COVID-19 en este estado. Entonces, con usted, Dr. Grace. Gracias, señora gobernadora. Como usted sabe, es un honor servir y ha sido un honor trabajar de forma más estrecha con todos los que están en el Departamento de Salud. Estamos bien como estado en general con las tasas de vacunación. Seguimos dentro de los primeros 10, pero esta tarde o mañana creo que vamos a llegar al romper esta barrera de 75% de nuevos mexicanos que han recibido por lo menos una inyección. Estamos bien con los jóvenes de entre 12 y 17 años, un 65%. A lo mejor la semana que viene vamos a llegar a 2/3 de todos los nuevos mexicanos. Seguimos trabajando en ese rango de edad de entre 12 y 17. Sé que los niños están volviendo a la escuela, los padres están más interesados que siempre en ver a los niños vacunados para protegerles en el ambiente escolar. Entonces hemos visto un aumento en la tasa de vacunación entre esos jóvenes. Tenemos todavía 11 condados que tienen un 50% o menos de personas vacunadas. Algunos condados, de hecho, están en 40% o menos todavía. Y esto sí hace gran diferencia. Por ejemplo, el reporte de casos del día de hoy. Tenemos un condado en el sureste de Nuevo México. Ahí usted tiene una posibilidad 28 veces mayor de ser infectado que está en un condado comparativo en el noroeste, en McKinley. Han tenido muchos casos, pero tienen una tasa muy alta de vacunación en el condado. Está como ahí por quizás 80% para el día de ayer. Entonces, claramente estamos viendo que las vacunas hacen una gran diferencia y pueden recordar, hace unos meses empezamos a hablar de las dos pandemias y el hecho de que realmente vamos a tener una pandemia muy significativa entre los no vacunados. Ya hemos llegado. Y alguna de la información que voy a compartir sobre los hospitales va a ser perturbador para ustedes e indica por qué son necesarias estas medidas. Siguiente diapositiva, por favor. La tercera dosis de refuerzo de las vacunas de COVID. Preguntan por qué los niños de entre 5 y 11 no pueden vacunarse y las personas que tienen trastornos inmunológicos sí pueden, pero hay estudios que indican que las personas que tienen estos trastornos muestra que una tercera inyección realmente aumenta su inmunidad. A lo mejor no tuvieron muy buena respuesta con 2 vacunas, pero con la tercera vieron un aumento significativo cerca a lo que quizás el resto de las personas mostrarían. Y solo quisiera recordarles que para esta tercera inyección, esto no cabe dentro del programa de incentivos económicos de $100. Vi a 3 pacientes ayer que preguntaron por esta inyección y uno sí era elegible. Hay muchos que quizás quisiéramos recibir una tercera inyección pensando que podría ayudar. En la siguiente diapositiva no voy a revisar esto. Prometo que todas las categorías están enumeradas en la página web. Entonces, las personas que están recibiendo quimioterapia, personas con trasplantes, personas que tienen enfermedades inmunológicas, especialmente los que están tomando medicamentos muy fuertes, esas son las personas que califican. Y en este momento estamos pidiendo que ustedes consigan esta vacuna de su doctor de cabecera, su oncólogo, su reumatólogo, la persona que le esté tratando su condición. De hecho, les dije que vi a 3 pacientes ayer y creo que su doctor de cabecera va a tener sus expedientes médicos, le va a decir si usted califica, pero realmente estamos alentando a los que tienen inmunodeficiencia o trasplantes o que están bajo quimioterapia a que vayan a recibir a su tercera inyección de refuerzo porque va a aumentar su respuesta inmunológica y les va a proteger de Delta. De nuevo,
Estamos viendo este estudio del CDC y de hecho Nuevo México es parte del estudio que sigue del CDC que muestra mientras estamos comenzando a ver casos en personas vacunadas y esa es la barrita azul. La barrita verde es casos entre personas no vacunadas. Siguen siendo 8 veces, tienen una posibilidad 8 veces mayor de infectarse con COVID si no están vacunados y de propagarlo a otras personas si está no vacunado. Hospitalización es 25 veces mayor, tiene esa probabilidad de ser hospitalizado y de morir 25 veces más probabilidad. Entonces estamos participando en ese estadio, vamos a mandar nuestros datos al CDC junto a otros estados y estamos recibiendo cada vez mejores datos cada semana. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva ya la había mostrado. Tenemos las barras de la derecha. Nos dice que todos los casos de Nuevo México son de la variante Delta. Voy a hablar de esto más adelante. Lo que vimos es que esta variante ha despegado. Si vemos la barra naranja, que nos muestra mediados de mayo. La variante, había otras variantes en ese entonces, pero la variante Delta se ha principalmente expandido a representar todos los casos. La siguiente diapositiva, por favor. Es altamente contagiosa y ahora las investigaciones que ha ocasionado enfermedades mucho más fuertes. Lo hemos visto en Escocia, en Canadá, y se basa principalmente en personas no vacunadas, que son nuestra principal preocupación. Por lo tanto, todos necesitamos la vacunación para poder lidiar con esta variante. Quiero mencionar un par de cuestiones, artículos en la parte derecha, en el recuadro rojo, la línea de hasta arriba nos muestra el repunte que hemos visto en los casos y me parece que la línea azul nos muestra el repunte y vemos cómo empezó a finales, el año pasado, a finales de septiembre y cómo subió hasta enero. Si vemos en la parte de abajo, tenemos las 5 regiones y lo que pueden ver es que la parte sur o sureste de Nuevo México es la que tiene más casos positivos diarios, más incluso que la región central, que incluye Albuquerque. Como les mencionaba anteriormente, estamos viendo tasas de casos mucho más altas en condados donde tienen una baja tasa de vacunación. La siguiente, estas son las vacunaciones. También muestra los pacientes internados para todo el país. Vemos en las primeras 2 semanas de agosto, aquí del lado derecho, vean cómo sube la línea, vean el repunte. Algunas de estas tendencias las tenemos aquí en Nuevo México, se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. O más bien, estas son internamientos de pacientes de 0 a 17 años de edad. Es decir, son mucho más altos en las personas jóvenes, la tasa de internamiento. Estamos viendo ahora mucho más jóvenes internados. Estos datos son generales, son de todo el país. Esta siguiente nos muestra el índice de pacientes internados. La línea en Nuevo México, que es esta información, no está tan prolongada, la línea elevada como en el resto de Estados Unidos, pero esto nos muestra las personas que han tenido que ser internadas en los hospitales. Y si sucede en el fin de semana, quizás no tengamos los recursos para mover a la gente de un hospital a otro. Recuerden que esta de aquí es un poco complicada. Tenemos 3 niveles de atención. Nivel de contingencia 1, las personas que van bien. La segunda, tenemos que abrir nuevas camas, ponerlas a disposición, hacer conversión de servicios,
abrir áreas de pacientes que no reciben, que no están internados contra los que sí. Y la última es, el último punto es cuando ya vamos a llegar a una crisis de atención médica. En noviembre, cuando empezamos a continuar, realmente entramos rápidamente al nivel de atención en momentos de crisis. Llegamos muy rápido ahí. Ahora podemos ver que ahí nos dirigimos a una crisis de atención en los hospitales, es lo que la gobernadora decía. Si tu hospital está lleno y tienes un ataque al corazón o algún otro tipo de emergencia médica, no vas a poder recibir atención. Esto nos preocupa mucho. Diariamente tenemos reuniones con los directores de los hospitales en Albuquerque. Ya vemos que ya se pasó del nivel de contingencia 1. Presbyterian ya llegó al nivel 2 y ya ha llenado todas sus camas, y la Universidad de Nuevo México está al 25% el nivel de contingencia 2. O sea que va subiendo muchísimo. La variante de Delta es la que está detrás de todos estos, y principalmente es entre personas no vacunadas. Yo hablo con mis amigos de los especialistas de la unidad de cuidados intensivos. Una de ellas me dijo que tuvo 15 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 10 eran personas, pacientes de COVID, 5 no vacunados. Era un hombre joven con esposa, con hijos jóvenes. Llegó, no se había vacunado, lo pasaron de su hospital al hospital regional al hospital de Albuquerque, ha recibido múltiples tratamientos y finalmente él tuvo un paro cardíaco, murió, y la esposa de él se encuentra altamente alterada y pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué no se vacunó? Por supuesto que ninguno de nosotros quisiera dejar a nuestra familia, dejarles este tipo de pena. La siguiente, por favor. El número de casos positivos va en aumento. Acabamos de actualizar la gráfica, que ayer era del 9%. Una vez que llega entre 5 y 7, se empieza a perder el rastro de los casos. Quizás haya más casos allá afuera. Como pueden ver, tuvimos una situación similar en los picos anteriores, en donde teníamos 5.7 como mínimo. Estamos empezando a ver que llegamos al mismo nivel. Gracias a los que se han hecho las pruebas. Ayer hubo 10,500 pruebas. Tenemos que mantenernos por arriba del nivel de 10,000 para poder mantener controlados los casos. Creo que tenemos 175 lugares para hacerse la prueba de los que sabemos. Por favor, recuerden en la siguiente diapositiva que no hay muchas razones por no hacerse la prueba, ¿no? Si usted entra en contacto con muchas personas, va a estar en contacto con alguna persona con síntomas, ya sea vacunados o no. Alguna persona que está trabajando en un entorno de alto riesgo se puede hacer las pruebas semanalmente. Todo esto se va a implementar si usted tiene un contacto con una persona. Como saben, esto me ocurrió a mí. A los 5 días me hice la prueba, que es el tiempo recomendado, el plazo recomendado. Por supuesto, hacen pruebas rutinarias, de rutina en los hospitales, pero por favor, Nuevo México, vamos a tener que regresar a hacernos las pruebas en situaciones que lo requieren y no posponerlo. Porque tenemos tantas personas en las unidades de cuidados intensivos y muchas personas dicen, ay, pensé que era alergia, tenía los síntomas y no estaba segura. Y recuerden también que si hay tratamiento para COVID, por favor, búsquenlo, traten de conseguirlo. Los anticuerpos monoclonales van a disminuir las tasas de personas que llegan al hospital en 75%. Entonces, esto hay que recordarlo, porque en la mayor parte de los hospitales ya en el estado están ofreciendo esos servicios, están aumentando la disponibilidad de los servicios. Pueden hablar con su proveedor de servicios médicos, su clínica. Los lugares para hacerse la prueba pueden ir a findatestnm.org. La pueden hacer también desde casa. Si se hacen pruebas de vigilancia, se pueden hacer la prueba en casa, ya no tienen que salir a un laboratorio. Ahora, estamos a punto de terminar con esta parte. Quiero hablar de los modelos epidemiológicos. Proyectamos
de 900 a 1500 casos por día en las primeras semanas, en septiembre, y ya vamos encaminados porque ya tenemos más de 750 casos al diario. Tenemos los escenarios en el peor de los casos, en el mejor de los casos. Nos estamos inclinando más hacia el peor de los casos. La siguiente, esta me molesta mucho porque tenemos, de acuerdo con el modelo de Los Álamos, tenemos 1000 casos. 1250 en la región de suroeste. Hay muchas transferencias hospitalarias e intentos de transmisiones del sureste hacia Albuquerque. Y cuando buscamos la información de otros países en los últimos 3 meses, cuando empiezas a subir el número de tus casos, como estuvimos la semana que entra, es una curva de 3 a 8 meses. Es decir, estaríamos hablando del Día de Acción de Gracias cuando empiece a bajar. Pero el utilizar cubrebocas, un mayor índice de combinación, aunque sea nada más una de las dosis, nos ayuda a mejorar nuestras medidas de seguridad. Y quiero mostrar que el CDC ha indicado que una vez que pasas de 14 casos por cada 1000, este es un término epidemiológico. Quizás no puedan ver las diapositivas, pero lo que podemos ver aquí es que tenemos de los 24 condados, 9 están en rojo, de conformidad con la información del CDC, los parámetros del CDC. ¿Se acuerdan que teníamos el sistema de semáforos? Bueno, la mayor parte de nuestro estado está en color rojo, excepto 3 condados estaban en rojo antes. Actualmente casi todo el estado está en naranja, excepto 3 estados que están en amarillo. Ahora, recibimos muchas preguntas sobre utilizar cubrebocas en la escuela. Hay muchos correos electrónicos con información falsa acerca del uso de cubrebocas. La gobernadora le pidió al modelo de equipos epidemiológicos que hiciera un modelo para ver qué pasaría si todo el mundo utilizara cubrebocas o si solamente las personas vacunadas no utilizaran cubrebocas. Entonces, vamos a ver. Si las personas no vacunadas no tuvieran que utilizar cubrebocas, a ver, déjenme lo repito, el modelo en el que las personas vacunadas no tienen que utilizar cubrebocas, sí, va a producir 150 casos más al día que si dejáramos que las personas vacunadas no utilizaran cubrebocas. Así que vemos esta tendencia a invitar a todo mundo que se vacune, no solo aquí, sino en todo Estados Unidos. La siguiente diapositiva, esta diapositiva de mitos y hechos respecto al uso de cubrebocas en los niños. No hay ningún estudio que muestre la información para niños. Hay algunos que han sido inventados. La gente saca la información de internet donde se indica que se infligen daños a los niños si utilizan cubrebocas. Quiero decirles que la ciencia, hay mucha información científica que establece que los niños es seguro que utilicen cubrebocas. Y lo mejor es que se está evitando que se contagien. La siguiente, la variante se propaga 4 veces más rápida. Y por favor, háganse las pruebas, reciban el tratamiento, sin importar el condado en el donde vivan en Nuevo México. Todos los lugares son un entorno de alto riesgo. Limpien las superficies, lávense las manos, utilicen cubrebocas, establezcan la distancia social, continúen recibiendo su tratamiento médico para que no se atrasen. Con esto, señora gobernadora, le paso la palabra y pasamos a preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, doctor Scrace. Pensaríamos que después de 2 años todo esto está bien sincronizado, de manera que se pueda corregir el uso del micrófono, pero no podía prender mi micrófono. Vamos
a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por sus preguntas. Me encanta siempre la presentación del doctor Scrace y las gráficas. Quiero que los nuevos mexicanos, así como yo, se sientan cómodos con la cantidad de investigación y trabajo científico que resulta de una colaboración conjunta entre los laboratorios, las universidades, el sector privado y el Estado, gobierno del Estado, todo mundo se ha unido para no solo hacer la investigación, sino también aplicarla de manera que todos podamos tomar decisiones productivas acerca de nuestra propia seguridad y ciertamente para que yo pueda tomar decisiones efectivas respecto a la seguridad del Estado. Gracias al doctor Scrace, al equipo de modelos epidemiológicos. Y Nora, estamos lista para las preguntas. Gracias, señora gobernadora. Tenemos varios aliados de los medios, quizás los conozcan. Levanten la mano si tienen una pregunta. Yo les voy a ir dando la palabra y encendiendo su micrófono. Alden Andamasa de las Cruces On News será el primero. Gracias, gobernadora y doctor Grace. Claramente las principales defensas de las que estamos hablando de aquí al siguiente mes es utilizar los cubrebocas al interiores y las vacunas, promover las vacunas. Me pregunto si con base en las tendencias que hemos visto y cuáles son los hospitales o para qué se están preparando los hospitales, ¿qué es lo que les hace sentir cómodos que estas dos medidas de defensa serán suficientes para el siguiente mes o 2 meses? ¿Y cuál es la base de que se sientan cómodos con eso? ¿O qué otra medida de protección contra el virus podemos implementar? Voy a contestar la segunda parte de su pregunta primero. Estas defensas hemos visto que la protección de los cubrebocas, la ciencia nos ha indicado esto, reduce la transmisión y dado el hecho que queremos continuar con la recuperación económica y las oportunidades de recuperación económica, si utilizamos cubrebocas y eso por sí mismo, yo le puedo entregar la información incluso en las escuelas. Si tenemos el sistema híbrido, tenemos 500 casos al día. Si ya no hacemos el híbrido, puedo reducir la transmisión y reducir el número de casos a menos de 400 casos al día. Entonces, hemos elaborado un mapa, hemos dibujado las gráficas correspondientes con un aumento exponencial. Entre más personas se vacunen, menos transmisión de COVID existirá. Y estas dos gráficas que viajan en paralelo, tu punto es que es demasiado tarde para decirte que no. ¿Por qué no? ¿Cómo es que no vamos a llegar a la contingencia número 3? Bueno, lo que sabemos es que los casos van a seguir aumentando y que se va a agravar la situación. Por eso es que estamos tomando decisiones duras, pero son necesarias para que con eso podamos controlar el virus para septiembre, para octubre y como el doctor Grace dijo, podamos empezar a ver una disminución de casos para noviembre y diciembre. Y ciertamente que yo espero que Nuevo México pueda ser el lugar donde más gente esté vacunada y que podamos erradicar en la medida de lo posible este virus mortal que no va a desaparecer por sí mismo, tampoco va a disminuir su capacidad de transmisión de un ser humano a otro de manera que lo podamos gestionar y controlar. Yo no preveo que utilicemos o tengamos que utilizar otras herramientas. Quiero aprovechar la oportunidad, Aldan, si no te importa, para decir los nuevos mexicanos pueden querer apoyar a la economía, mantener a sus familias, no vayan a trabajar, como dijo el doctor Grace, si está enfermo, si ha tenido exposición a COVID, no reciba tratamiento. Pero en lugar de visitar 10 lugares al día, ¿recuerdan cuando les pedí que fueran a 3? Traten de ir a 5 lugares, reduzcan el número de lugares en 1. Todas estas medidas a nivel colectivo van a tener un efecto matemático secuencial para reducir la tasa de infección. Por eso los manejamos así. Me parece que todo mundo en el estado y todo mundo en el país está trabajando en la estrategia más efectiva, que son las vacunas, la segunda más efectiva, que son los cubrebocas, y después si tienen que hacer implementar otras medidas adelante. Y yo sé que con las vacunas hemos tenido la oportunidad de llevárselas de manera
efectiva y oportuna, y esperemos que estas medidas tengan el impacto esperado y que los nuevos mexicanos, sin que exista de por medio un decreto judicial, que puedan vacunarse, y vamos a continuar con esta trayectoria. Pero no nos equivoquemos, estamos en un lugar muy desventajoso, ocupamos un lugar desventajoso con respecto a los servicios médicos, y muchos nuevos mexicanos van a perder la vida por contagios de COVID-19 o por enfermedades de largo plazo. Alden, me parece que es una muy buena pregunta, y bueno, podemos decir que esas cosas pueden ser suficientes o no. La gente tiene que buscar tratamiento si tiene más de 65, si tiene da positivo, si sufre de obesidad o si tiene un factor de riesgo de sufrir una enfermedad más grave, pero por ejemplo enfermedades cardíacas. No entraré a detalle, y el tratamiento es parte de la esperanza del futuro. Si podemos reducir el número de personas que van al hospital en un 75% de lo que vaya a hacer, y esa combinación de cubrebocas y vacunas nos van a ayudar. Y también las personas que viven con una persona y les da COVID, pues tienden a ser más cuidadosas. Entonces, parte de cómo se va a manejar esto es por medio de la reacción del público en general. Pero me preocupa qué es lo que vaya a pasar en los hospitales en las siguientes 3 o 4 semanas, y a los administradores de los hospitales también. Me parece que también se le ha olvidado a las personas. Yo les recuerdo a los áreas de las localidades, les dicen, bueno, hemos hecho todo, ya perdimos a todo nuestro personal, hemos perdido mucho personal. En Nuevo México tenemos escasez de personal, y lo hemos mencionado ya antes por muchas razones, pero esto no cambia el hecho de que sin COVID nosotros tenemos problema para tener suficiente personal de atención médica para que nos apoye y nos dé tratamiento, especialmente con las condiciones subyacentes de Nuevo México. Tenemos la enfermedad respiratoria entre la población pediátrica y los niños pequeños, y hemos visto muchos casos que requieren hospitalización. Sabemos que en el estado tenemos riesgos que requieren cómo vamos a determinar nuestro tratamiento, y gracias, doctor Grace. Sí, las cubrebocas y las vacunas, este tipo de cosas, esperamos que hagan lo suficiente. Espero que fuera suficiente para erradicar COVID, pero no lo es. Entonces hay que tener toda la confianza que se puede en la situación actual sobre las decisiones que se están tomando. Gracias, señora gobernadora y doctor Grace. Ahora vamos con Don Boyd con The Albuquerque Journal. Dan, adelante. Dan, adelante, si quiere quitar el silencio. Adelante. ¿Ahora me escuchan? Sí. Como siempre, gracias por su tiempo y la oportunidad. Sobre el tema de hospitalizaciones, quisiera preguntar, porque por lo que yo entiendo, hasta recién la mayoría de los pacientes no eran por COVID, por lo menos en muchos hospitales. Dado ese contexto, ha habido conversación sobre poner pausa sobre las cirugías electivas para asegurar tener suficiente espacio. La segunda pregunta es que, dada los nuevos requerimientos de vacunación para los trabajadores escolares, han conversado, han pensado en tener un requerimiento para los estudiantes que son elegibles. Quiero contestar la segunda parte de la pregunta y luego voy a pasar el micrófono al doctor Grace. El equipo de modelaje, no hemos tenido conversaciones sobre decretos para estudiantes, y no sé si hay algún estado que lo ha hecho. Es un tema muy complicado convencer a los padres sobre este tema, pero como saben, existen vacunas obligadas, las inmunizaciones infantiles que sí son requeridos para ir a la escuela. Entonces, creo que sí va a ser una travesía ver dónde cae el CDC para encontrar las oportunidades. Sigo teniendo esperanza de que bastantes padres y familias, particularmente los que tienen niños que estén dentro del grupo elegible, que están muy desesperados para vacunarse, porque los datos indican que
ya está seguro, ya está listo para los niños de entre 5 y 11 años. Entonces, nosotros vamos a proveer educación, asegurar de que sea accesible, pero no es una decisión que hemos abordado y creo que a nivel nacional no es una decisión que se está tomando, pero sí deben estar ocurriendo esas conversaciones. Dos, yo le puedo decir que los hospitales voluntariamente ya están limitando y posponiendo procedimientos o cirugías no urgentes y no sé si vamos a tener que colocar eso dentro de un decreto de salud pública, pero la Asociación de Hospitales y otros, quiero felicitarlos porque han estado siguiendo los protocolos que hicimos cuando vimos las tasas de positividad tan altas. Ellos mismos los están empleando. Puedo decirles que todo el mundo está muy frustrado que sigamos sin ser capaces de llevar a un paciente a una cama del UTI. Eh, Nuestro traslado regional está bien programado. Queremos asegurar de que todos los pacientes reciban los cuidados necesarios. Ese es nuestro compromiso como Estado, pero el número de casos nos está complicando mucho ese propósito y muchos de los hospitales rurales sin suficiente personal están navegando una espera de camas, francamente para varios problemas, no solamente COVID, pero van a ver que COVID comience a desplazar cualquier oportunidad que tengan los demás de estar hospitalizado. Y esa es nuestra preocupación y seguramente el doctor Grace tiene más información específica sobre esas cirugías selectivas y los estándares de crisis. Gracias, señora gobernadora. Muy buena pregunta. Recuerden que cerramos todas las operaciones selectivas en marzo de 2020 y luego reanudaron y luego no lo hicimos octubre, noviembre, diciembre. Los hospitales respondieron de forma secuencial dramáticamente y yo sé que las personas ya están moviendo cualquier caso que se pueda atender en un ambiente ambulatorio los están convirtiendo y están convirtiendo a espacios en unidades de tratados incentivos. Tenemos un hospital que está en una capacidad de 150%. Lo importante que hay que recordar es que, por ejemplo, una persona que se presenta para una cirugía electiva, reemplazar la rodilla, ahora el problema siguen llenos de pacientes no de COVID, pero hay personas muy enfermas también por haber atrasado sus cuidados, enfermedades cardíacas que no fueron atendidas durante 1 año, 2 años, diabetes, otras condiciones. Entonces el nivel de enfermedad, de hecho, era más alto antes de Delta, antes del brote de hace más que hace 1 año y medio, porque han habido tantos cuidados atrasados. Y yo sé que voy a recibir otras preguntas, pero el otro tema que yo coloco dentro de las manos del doctor Squares y el equipo de modelaje, pero yo participo en las llamadas semanales con la administración Biden, el CDC, a veces representantes del FDA. Ellos nos dan actualizaciones sobre su recolección de datos. El FDA es un cuerpo independiente que llega a decisiones independientes basado en sus datos y los criterios que se les presentan. Pero lo que todavía sabemos es que mientras los niños pueden propagar y pueden enfermarse de COVID, y hay niños en Nuevo México que se han enfermado de COVID o desafortunadamente se van a infectar de COVID. Sabemos que no son súper propagadores. Sabemos que mientras el nivel de riesgo sigue pareciendo ser bajo en este momento, más bajo que la mayoría de los adultos en cuanto a enfermarse gravemente. Estos datos siguen entrando y siguen entrando sobre Delta. Hay muchos niños con condiciones subyacentes en este estado. Tenemos una de las tasas mayores de asma en todo el país. Entonces, quiero tener mucho cuidado para que estas decisiones no las hacemos a la ligera. Tenemos que tener datos
y mientras estamos conversando necesitamos disponer de más información antes siquiera de que los pediátricos quieran opinar sobre el agregar eso a un régimen de vacunación para la asistencia escolar en este país en el futuro cercano. Creo que siguen evaluando estos asuntos y es lo que deberían de ser. Es mi expectativa para mi propio equipo de modelaje y también el equipo nacional y los expertos nacionales sobre la salud infantil. Gracias, señora gobernadora y secretario. Ahora vamos con Matt Grubbs con New Mexico PBS. Matt, estás al aire. Gracias, Nora. Un par de preguntas. ¿Han pensado en volver al sistema de condado por condado o tener pasaportes de vacuna? Y la segunda pregunta, hay muchos republicanos que en las últimas semanas han mencionado preocupaciones por la población inmigrante que está cruzando la frontera sin tener ningún tipo de evaluación médica. Usted puede abordar ese tema. ¿Puedo contestar la segunda pregunta? Primero, porque supongo que es lo que me viene primero a la mente. Nosotros hemos hablado con el Departamento de Seguridad Nacional, he tenido muchas conversaciones con el secretario Mayorkas y mientras estoy en desacuerdo con la declaración de que se está propagando por la frontera, podemos ver que COVID está en todas partes. Eso no significa que no debemos de aumentar los protocolos de evaluación en las fronteras. Yo he dejado muy en claro para los centros de detención, para los cruces, con toda la oportunidad de hacer pruebas rápidas y el ambiente, significa que el gobierno federal tiene que hacer un mejor trabajo en la frontera con Canadá, la frontera con México, en cada contexto en los aeropuertos. Podemos hacer mejor y creo que tienen la obligación de hacer lo mismo y seguramente han escuchado mi opinión sobre el tema. Pero estoy en desacuerdo si dicen que los factores de riesgo para Nuevo México están en la frontera. Los factores de riesgo acá son de que no suficientes personas sean vacunado y demasiados nuevos mexicanos están fracasando al rehusar utilizar mascarillas o participan en actividades de alto riesgo o a lo mejor supieron estar enfermos de COVID y lo iban propagando. Ese es el génesis del problema real acá y es lo que vamos a seguir volviendo a lo mismo y por eso estamos haciendo vacunas obligatorias en lugares donde tiene sentido dado los riesgos actuales y vamos a seguir haciendo todo lo posible al respecto. En este momento tenemos la variante, tanta COVID en todas partes que yo voy a suponer que el doctor Grace es que el condado no sabe dónde está el condado Chovis, no sabe dónde comienza uno y dónde termina otro. Era muy útil saber los puntos fuertes para mitigar y hacer estrategias para hacer controles de acceso. Era una de las únicas herramientas. No creo que volvamos a esa práctica, pero sí utilizamos un mapa para determinar cuáles son las tasas de vacunación y para entender cuán seguro va a estar alguien en cualquier comunidad y lo usamos para traducir a la tasa de propagación y cuál va a ser el impacto sobre los hospitales. Entonces es ahí donde el código de colores del CDC es útil. Yo voy a decir que ellos robaron ese esquema de nosotros. El doctor Grace a lo mejor me va a decir que no es cierto, pero estas estrategias de codificación bajo esquemas de colores es efectivo. No creo que lo utilicemos ya para tomar decisiones claves. La decisión clave es mascarillas para todo el mundo en interiores, aumentar la tasa de vacunación y trabajar para aplanar esa curva, reducir la cantidad de casos. Doctor Grace, ¿me faltó algo? No, gobernadora, yo digo que podemos volver al esquema de rojo, amarillo, verde, pero dentro de una semana creo que permaneceríamos en rojo durante como 10 semanas, entonces no nos daría mucha información en los siguientes 2 meses. Eso es todo. Gracias, gobernadora y secretario. Siguiente pregunta con Julia Goldberg con The Santa Fe Reporter. Gracias, Nora. Gracias, gobernadora. Gracias, doctor Grace. Yo no sé si la pregunta de Matt que yo iba a preguntar se contestó, que era si el Estado está considerando algún tipo de certificación digital. Ese proceso, creo que 4 estados lo tienen y 20 estados lo han prohibido. Y la otra pregunta que yo quería hacer era el informe semanal sobre exposición y actividades
indica que viajes y reuniones están muy citados entre las personas que han dado positivo. Viaje bastante alto, reuniones, es un factor en aumento. Gobernador, usted acaba de decir que las mascarillas y la vacunación es lo más importante, pero en el pasado los viajes y las reuniones tenían limitaciones específicas y me preguntaba si eso está en su radar. Gracias, Julia. No contesté la pregunta de Matt, entonces gracias por abogar por Matt y asegurar de que todo lo que se pregunta, que hagamos lo mejor para contestar. Yo seguramente en Nuevo México no me interesa prohibir nada que ayude a erradicar la propagación de COVID y usted sabe que nosotros de forma inequívoca estamos dispuestos a obligar la vacunación. Pensamos que vacunarse es clave, es un componente clave importante. Hay ahora muchos en el sector privado. Los Raiders han dejado en claro que tienen que entregar prueba de vacunación. Yo estoy guiando, por ejemplo, estoy requiriendo que la feria estatal requiera comprobante de vacunación. Entonces pensamos que hay formas para aplicar estos estándares y que nosotros lideramos, por ejemplo, estoy pidiendo que evalúen estos asuntos, no exactamente un pasaporte de vacunación, pero empieza a abordar su pregunta. Si las reuniones masivas son de alto riesgo, aunque estén afuera, la pregunta es si vamos a hacer algo para mitigar ese riesgo. Entre vacunar a más gente, si llegamos a un 80%, si estamos hablando de actividades solamente en el estado y requerimos a los de fuera del estado utilizar mascarillas. Es un buen espacio, pero creo que el debate sobre los pasaportes es un debate importante. No lo voy a llamar pasaporte, pero dejar muy en claro que los lugares son más seguros si solamente son personas vacunadas los que están en asistencia. Es simplemente un hecho. Entonces, no hemos tomado ninguna decisión y no he pedido al equipo de modelaje decirme qué haría para reducir la tasa de propagación. Y él lo está él está pensando en cómo ver la cantidad, pero hay que ver el porcentaje de aumento que está viajando desde los estados claves. Para que sepa, doctor Grace, yo sí hablo con él y a veces él me dice que estoy bien con mi evaluación de datos y a veces él me dice que me estoy equivocando, pero sí llegaríamos a tener mejor información. Entonces, no hemos tomado una decisión, no hemos hecho debate con el equipo de modelaje ni tampoco con los otros expertos, pero yo no anticipo ser un estado que prohibiría eso. Entonces, hablando de eventos de capacitaciones y debe de ser para personas vacunadas solamente. Gracias, señora gobernadora. Ahora vamos a hablar con Daniel Chacón del Santa Fe New Mexican. Daniel, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, gracias. Tuve unos problemas técnicos anteriormente, entonces perdónenme si ya contestó esta pregunta. Tengo dos preguntas. Los empleados de escuelas públicas, privadas y charters se les va a requerir ser vacunados o entregar pruebas cada semana. ¿Qué tal las instituciones de educación superior? Y también Nuevo México tiene una tasa muy alta de puestos abiertos para las guardias en prisiones. Entonces, ¿cómo van a llenar esos puestos? Voy a hacer lo mismo, mi patrón es de contestar la segunda pregunta primero. ¿Es posible que las personas escojan dejar su empleo por el requerimiento de vacunarse? Esperamos que no sea así y en esa situación Nuevo México va a tener que trasladar nuestra población correccional a otros lugares donde tenemos suficiente personal y quiero indicar que basado en indicios de la conferencia nacional que es virtual, nos dijeron que nuestros guardias, que las tasas de vacunación entre ellos era más alto que en el resto del país y queremos asegurar de que se mantengan altos y que lleguemos a un 100%. Pero eso varía entre reclusorios y la verdad se rastrea con las tasas menores de vacunación que tenemos en algunos de los condados. En esos condados en particular, si eso ocurre, muy bien puede ser que tengamos que mover la población correccional.
para que los niveles de personal reúnan los requerimientos y para que creamos un ambiente seguro tanto para los que están encarcelados y también para los individuos que trabajen ahí. Tenemos tenemos escasez, digo, de enfermeros, de guardias y esta proporción epidémica y estamos muy informados sobre eso, pero también tenemos que salvar a las vidas y evitar la propagación. Entonces sí, lo hemos pensado y pienso que tenemos un plan de contingencia efectiva si en caso llega a ocurrir eso. Y en cuanto a los educadores, ese cambio en la política también se trata de reconocer que uno puede estar en exteriores, que podemos hacer distancia social y tenemos tiempo limitado dentro de la sala. Y nosotros estamos felices de estar aplicando todos los estándares posibles a la educación superior. Tenemos una distinta relación estatal respecto a lo que podemos y no hacer, pero yo les puedo decir que muchas de las universidades Western, Universidad de Nuevo México, otras universidades comunitarias ya están tomando decisiones sobre la población estudiantil y los profesores sobre requerir vacunación. Yo creo que van a haber un aumento después, un auge después de los anuncios del día de hoy. Aplicamos las decisiones y hemos estado trabajando fuertemente con los presidentes de las universidades, los líderes y sus sindicatos para asegurar hacer todo lo posible para aumentar la cantidad de estudiantes vacunados y también dentro de todo el personal, los trabajadores en todo el estado. Yo diría que es más que alentar, menos que un decreto, pero lo más cerca que podemos llegar en cuanto a lo que nos permiten decretar entre las universidades. Es diferente a las escuelas públicas donde tenemos la carga de proteger a menores de edad, pero yo creo que ellos sí van a llegar a un lugar más robusto en cuanto a vacunas obligatorias, incluso quizás más que las escuelas públicas. Gracias. Ahora vamos con Chris McKee con KRQE. Chris, adelante. Hola, gracias por tomar el tiempo de recibir a mi pregunta. Yo quería hacer una pregunta relacionada al decreto de salud pública respecto a vacunas. Si yo leo bien, solamente las personas vacunadas con comprobante de vacunación van a ser permitidos en las instalaciones Expo de la feria estatal entre el día 9 y el 19, a menos si tienen una exención o una prueba reciente. Así lo leo yo. Entonces, habiendo dicho eso, yo quería preguntar si quizás están trabajando en esa misma línea para el evento muy grande que viene en el exterior, la fiesta de los globos. ¿Y cómo va a ser esta implementación logísticamente si van tantas personas entrando a esas instalaciones? Bueno, de nuevo, estamos poniendo mucho esfuerzo. El Consejo de la Fiesta de los Globos hemos entregado nuestro razonamiento, cómo implementaríamos los requerimientos y yo estoy alentando a muchos a que sigan los mismos lineamientos. Estamos esperando que esta decisión sobre la feria estatal va a alentar a los otros eventos mayores a que sigan los mismos lineamientos porque pensamos que eso va a aumentar la seguridad y bajar la propagación. Las líneas aéreas ahora tienen aplicaciones muy fáciles para mostrar comprobantes de vacunación. Vamos a requerir lo mismo. Yo sé que una exención o de su organización religiosa o de usted mismo explicando o de su doctor explicando la razón por la que usted no puede recibir la vacuna, no lo vamos a parar mientras llamamos a estos individuos. Supongo que algunas personas sí van a quizás no ser honestos y van a hacer algo. Yo supongo que dadas las tendencias nacionales donde han sacado partes a individuos o no los han permitido estar en transporte federal por falsificar su estado de vacunación. Se ha visto un poco eso, pero yo creo que la mayoría de los nuevos mexicanos tienen la tarjeta fácil, pueden subir la foto a una aplicación que les permite en esa foto asegurar de que no se puede mover la información personal. Pensamos que podemos crear un ambiente muy accesible para las personas en la feria estatal. No quiero sugerir de que vaya a ser completamente perfecto. La feria estatal viene ya muy cerca
y es el primer evento muy grande donde estamos tratando de hacer eso, pero si nuestros éxitos con la vacunación es un indicio, bueno, vamos a tener que aceptar sus inscripciones. Yo creo que sí lo podemos hacer y espero crear un modelo para otros lugares de donde se reúnen muchas personas. Feria estatal ya viene y bueno, vamos a decidir si lo hacemos. Pero si ustedes tienen alguna información acerca de cómo se puede mover a las personas, podemos hacer esto y podemos crear un modelo para otras instancias. Y creo que podemos crear una app para que se puedan ir procesando a la gente. Vamos a entregar más información conforme pase el tiempo. Gracias, doctor Grace. Muy rápidamente, un recordatorio que VacView y nm.org, ahí es donde puedes buscar tu información sobre la vacuna. Puedes entrar ahí. Si tus datos no son correctos, por favor, llámenos para hacer la corrección de los datos y no tener problemas en un futuro. Gracias. Gracias, gobernadora y secretario Grace. Keith O'Neill de KOB es el siguiente miembro de la prensa. Nathan. Nathan, ¿puedes encender el micrófono? Sí, ¿escuchan? Sí, adelante. Tengo una pregunta acerca de hospitalizaciones. ¿Tenemos idea de cuántas personas vienen fuera del estado que están hospitalizados con COVID-19 en Nuevo México? ¿Es importante el número? ¿Cómo lo describirían? Voy a darle la palabra al doctor Grace. Tenemos varias personas, sí, tenemos muchas personas. El doctor Grace tiene el número, nosotros no. También hay muchas personas nuevos mexicanos en hospitales de Arizona, Colorado, etcétera. Existe una disposición federal que dice que si alguien necesita atención, independientemente de qué estado vengan, hay que proporcionarles atención médica. Doctor Grace, ¿tiene la información? Sí, un par de comentarios al respecto primero. Esto pasa todo el tiempo que suben a las hospitalizaciones. Se dice que tenemos mucha gente de Arizona, Colorado y Texas y realmente sacamos un informe de las hospitalizaciones de gente que viene de fuera del estado. La semana pasada, por ejemplo, y el informe de hospitalización. Todas las semanas se saca la información en la Secretaría de Salud. Tenemos 40 personas en la lista de espera hasta esta mañana que esperan transferencias hospitalarias y 2/3 de ellos vienen de fuera del estado. Por otro lado, tenemos muchas personas no mexicanos también. Estaba hablando con una de mis pacientes, me contaba de su hija, que es enfermera de la unidad de servicios de urgencias y nos han dicho que nunca habían visto tantas personas en los servicios de urgencias. Creo que no necesariamente hemos tenido a mucha gente de Texas. Nosotros sabemos que hemos mandado mucha gente, los hemos transferido fuera del estado. Creo que 55, 45 personas. Estamos parejos en realidad. Se trata de lo que está disponible en el momento para hacer la transferencia, perdón, y tenemos un nivel de intercambio similar con Colorado. Gracias, doctor Scrape, gracias, gobernadora y doctor Scrape. Vamos con Sean Grishel con States Newsroom. Sean, adelante. Hola, ¿sí me pueden escuchar? Excelente. Principalmente, quiero ampliar la pregunta del State Fair and Bloom Fiesta. Hay un evento en Santa Fe. Está operado por una entidad no tribal. Atrae
cientos de miles de visitantes, muchos de ellos de Nuevo México y otros de muchos países. Muchos de los artistas que participan en el mercado en indígena, en el Indian Market, ya han mandado los protocolos más estrictos. Hay algo que puede hacer el Estado para hacer valer los cubrebocas, la distancia social, etcétera. ¿Y qué pasará con esas personas que vienen al mercado de fuera? Y bueno, ¿qué pasa si esto se convirtiera en un evento de super contagios? ¿Qué va a pasar con los hospitales locales? El llevar el registro de los eventos que generan muchos contagios es difícil. Nosotros rastreamos cada uno de los casos dependiendo de lo que la gente nos dice y es difícil determinar que fue por un evento de esa naturaleza. Más bien se tiene que hacer otra capa más de investigación, lo que nos permite identificar a las reuniones grandes, los servicios religiosos, reuniones familiares numerosas y el mercado indígena. Si tú puedes decir que ahí te contagiaste porque X cosa ocurrió después. Eso lo vamos a hacer de todas maneras. ¿Qué tanta información vamos a poder sacar? Bueno, dependerá de cuántas personas dicen que estuvieron aquí para el mercado indígena. La mayor parte de este mercado es en exteriores, no va a aplicar el decreto de utilizar los cubrebocas porque es en exteriores y deberíamos invitar a todos los artistas a que utilicen cubrebocas en, aunque sea los puestos en la calle. Es así, tenemos la capacidad de exigir y de hacer valer este decreto. Cualquiera de esas celebraciones, cualquiera de esas actividades de premios, etcétera, tienen que utilizar cubrebocas y la gente que viene fuera del estado tiene que utilizarlos también. En interiores podemos hablar de requisitos de distanciamiento social, de las mejores prácticas y sí, tienen razón. La mayor parte de nuestras naciones soberanas de Nuevo México, y de hecho yo creo que doctor Grace, si esto no es correcto, por favor corríjalo, creo que las eh, naciones soberanas de Nuevo México de manera colectiva tienen la tasa de vacunación más alta, no solo de cualquier otra población indígena o no indígena, sin, del mundo y de nuestro país. Tenemos tribus que están vacunadas al 88%, pueblos, y estuve en un pueblo el día de hoy que tiene una política muy estricta. Yo tuve que demostrar mi comprobante de vacunación cuando los fui a visitar y también ellos tienen los cubrebocas y tuve que utilizar el cubrebocas durante toda mi presentación. Tiene razón, ellos han hecho un trabajo adicional. Sé que algunos de los proveedores participarán virtualmente, entonces en este momento no estamos listos para detener el mercado indígena o tratar de aplicar alguna normativa que vaya a ser difícil de seguir. Quizás les podamos ofrecer el equipo de protección personal a los visitantes que no lo tengan, algo que le voy a pedir al doctor Grace, no que yo no lo haya presionado mucho acerca de tener más lugares para hacernos las pruebas, aunque tenemos más de 100, veamos si podemos trabajar con las ciudades de Santa Fe para hacer pruebas rápidas, pruebas de PCR para la gente, hacer lo mejor que podamos para hacer de este el entorno más seguro posible. Le agradezco por señalarlo. Hemos trabajado muy duramente para llegar al punto en el que los nuevos mexicanos y nuestros visitantes de fuera del estado puedan participar en muchísimos de nuestras eh, principales actividades económicas, puesto que nos ha golpeado muy duro la crisis en los últimos 18 meses, aunque hemos avanzado con las vacunas, también recibimos muchos visitantes que no están vacunados y esto es cierto y creo que podemos en este caso tratar de apoyar a todos, pedirle a los proveedores que decidan hacerlo y los artesanos también y que esto sea un lugar de lo más seguro posible. Podemos también eh, solicitar que se les permita entrar a los visitantes a ciertas áreas si están vacunadas. Con respecto a su pregunta, tiene mi compromiso de que debemos hacer más en ese sentido. Tiene el micro apagado, doctor Chris, muy rápidamente. En un evento de alta propagación, lo primero que vemos es un aumento
drástico de casos en Santa Fe, porque la gente se enferma y no todo el mundo se, se regresa a su estado, sino también hay mucha gente de Santa Fe. Tenemos 23 casos de Santa Fe, eso se duplicaría casi de inmediato. Entonces, bueno, algo a considerar. Gracias, lo vamos a seguir estudiando. Gracias, gobernadora, doctor Grace. Stephanie Muñiz con KOAT. KOAT, perdón, KOAT. Gracias, gobernadora. Gracias por aceptar mi pregunta. Esta es una pregunta para el doctor Grace. Nuestra pregunta tiene que ver con el requisito de la vacuna para los trabajadores de servicios médicos. ¿Tenemos una manera de demostrar cuántas enfermeras están vacunadas en nuestro estado o cuál sería un porcentaje? Sí, excelente pregunta. Muchas gracias por formularla. Es una pregunta distinta a la que me hizo la gobernadora. ¿Cuántos trabajadores de servicios de salud no están vacunados? Yo le dije como unos 27,600. Esto me baso en el número de que tenemos 80% de tasas de vacunación en los hospitales. Los doctores tienen alrededor de una tasa del 90 hasta el 99% y las enfermeras hasta un 90%. Yo diría que son 10% los que no están vacunados. No tengo en este momento el número de enfermeras que no tengan la vacunación, pero más o menos allí. Esto nos da la oportunidad a las instituciones de servicio de salud para asegurarse de que todo mundo tenga oportunidad de vacunarse y también que los pacientes se sientan seguros, porque muchos pacientes nos preguntan, muchas personas que vienen aquí nos preguntan si estás vacunado, y es una ansiedad que yo creo que la gente no debería tener cuando acude a un hospital. Y también a lo largo del país, incluyendo Nuevo México, el nivel de enojo entre los empleados sobre lo que está pasando, tenemos que reducir ese enojo porque esto está sucediendo, no debería ser así. Esto se ha convertido en algo muy político sin los hechos y la ciencia a disposición. Bueno, los trabajadores de los servicios médicos, como el doctor decía, primero que nada, la gente tiene que sentirse segura sobre su sistema de salud, pero ya hemos agotado, hemos cansado a nuestros profesionales de los servicios de salud. Y bueno, la vacunación para todos incluye una protección, un mejor entorno para trabajar. Todavía hay algunas personas que no se han vacunado dentro de los servicios médicos o que no están satisfechos con esa decisión, pero tenemos alrededor de 90,000 personas en áreas donde requerimos necesitamos que estén vacunados para poder ofrecer la mejor atención a las personas, y esto nos va a ayudar con estas personas, nos va a ayudar a limitar el riesgo de que se contagien de COVID y vamos a salvarlos a ellos y quizás las vidas de sus familias también aplicando estas medidas de seguridad. He visto las licencias de enfermeras en Nuevo México, esta información, todo tipo de enfermeras registradas, etcétera. Digamos que alrededor de 2,780 no están vacunadas, ya la mayoría están vacunadas, y esto no incluye a las enfermeras de las guarderías y todo eso, ¿verdad? No, esas son todas enfermeras, pero sí, creo que tienes razón. Las DON tienen el 75% de tasas de vacunación, pero muy alto en los médicos y también ciertamente alto entre las enfermeras. Gracias, gobernador y secretaria. Susan Montoya Bryan de AP. Buenas tardes, gobernadora y doctor Grace. Gracias por recibir nuestras llamadas. Dos preguntas. Yo sé que la primera vez hacer valer los decretos fue muy difícil, el mandato o el decreto de utilizar cubrebocas. ¿Hay alguna noticia acerca de infraccionar o multar a la gente y la policía estatal va a ayudar a ponerlo en efecto? La segunda, ya que vamos a regresar
a la escuela en persona, se ha considerado regresar al entorno virtual debido a los casos de COVID. ¿Alguien ha considerado los criterios de qué nos haría regresar a un entorno virtual? Y bueno, si se va a hacer más estricto o hasta qué punto. Bueno, sí, la policía nos va a estar ayudando a hacer valer el decreto, y felicito al Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México, que hizo un trabajo maravilloso para los cubrebocas, para hacerlo válido, hacer válido el decreto, y para otras cuestiones de capacidad que no tiene nada que ver con el decreto a nivel estatal. También hay otros departamentos y dependencias, incluyendo el de juegos y pesca, perdón, el de caza y pesca, etcétera. Esperemos que no nos encontremos en la situación en la que tengamos a personas que trabajen para no cumplir, trabajan diligentemente para no cumplir con estos decretos. Y yo sé que hay muchos nuevos mexicanos, y yo me incluyo en ese número, hemos utilizado cubrebocas después de que me vacuné, y después de julio yo pude salir y disfrutar de algunos eventos al aire libre sin cubrebocas, sin infringir ninguna ley, y realmente lo disfruté muchísimo, pero también utilicé los cubrebocas en interiores. Yo sé que muchos nuevos mexicanos nunca dejaron de utilizar los cubrebocas. Yo vi mucha gente que los utilizaba también en exteriores. Quizás yo lo haga para aumentar la visibilidad del uso de cubrebocas. Esperemos no tener el mismo tipo de debates respecto al cumplimiento. Y les repito, entre más nuevos mexicanos estemos eh, haciendo esto mismo, todos juntos será más fácil, pero bueno, si tenemos que, sí lo vamos a hacer valer, va a ser difícil como lo fue la última vez. Y en cuanto a las escuelas A-Schools, es decir, las de preparatoria, secundaria y primaria, ellos tomaron la decisión de implementar el aprendizaje a distancia, la enseñanza a distancia debido a COVID, y nosotros pensamos que los mandatos y los decretos nos van a ayudar a guiarnos para implementar los programas de mayor seguridad posible. No queremos eh, alejarnos de lo que sería lo mejor, la enseñanza en persona, pero queremos asegurarnos de limitar a la gente que se encuentra en interiores y utilizar cubrebocas. No le vamos a decir a las escuelas que tienen que cerrar sus puertas siempre y cuando cumplan con los requisitos del distanciamiento social, pero la idea para las escuelas es que más gente se vacune, proporcionar más información a los padres para que ellos vacunen a los hijos, y en el momento en el que tengamos una población más joven que reúna los requisitos para vacunarse, eso facilitará la vida a los padres y a las escuelas para que se vacunen ellos y estén más seguros. Esta es la mejor herramienta para proteger a más nuevos mexicanos y limitar la propagación. Yo no les puedo decir con la tasa de propagación que tenemos cuántas más escuelas tomarán X o Y decisión, pero no los vamos a obligar a tomar esas decisiones. En cuanto a las pruebas, vigilancia, uso de cubrebocas, distanciamiento social y unas aulas más pequeñas son todos los mecanismos que en nuestra opinión van a ayudar a generar un mejor entorno en cuanto a lo que decimos que es la enseñanza en persona. Gobernadora, tengo un par de comentarios, ya no mucho más que agregar. Número uno, solamente había 8 escuelas, usted dijo. Bueno, la semana pasada solamente hubo 100 cierres de escuelas, solo 2 provinieron por orden del Estado. Los inspectores escolares decidieron que se iban a cerrar. Estamos trabajando para modelar o realizar algunas pautas para las escuelas para adaptarnos a la variante Delta, etcétera. Para Esperemos que estas salgan para finales de esta semana y la semana que entra. Una última cuestión respecto a cómo hacer válido esto. Yo sé que inmediatamente todo el mundo va con la policía, pero pueden poner un letrero en su negocio, la entrada, utilicen cubrebocas.
y digan, bueno, COVID en este momento está propagándose muy rápidamente, todo el mundo debe utilizar un cubrebocas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local para hacer cumplir los decretos. La mayor parte de nosotros tiene un negocio, tiene puertas, etcétera, pueden poner un letrero. Yo les invito a todos en Nuevo México, a los que, bueno, están trabajando para protegernos a nuestra comunidad y a nuestras familias, pedirle a las personas que invitamos a entrar a los negocios, etcétera, a dejarse puesto el cubrebocas. Y esto lo vamos a hacer de manera muy amable, no vamos a agravar los problemas. Quiero agradecerle al doctor Scrace, que no me tuvo que corregir respecto a los cierres de las escuelas. Si alguien tiene curiosidad, cuando tienes muchos hechos y muchos datos que tienes que gestionar, lo hacemos diariamente. Ahora el doctor Scrace lo va a tener que hacer para 2 departamentos. Él algunas veces me corrige y eso lo espero de mi gabinete, porque quiero que los nuevos mexicanos tengan confianza y fe en los datos que compartimos. Gracias, doctor Scrace. Voy a ver si puedo terminar esta conferencia de prensa sin cometer ya más errores. Gracias. Jeffrey Plant del Daily City Daily Press. Gracias. Adelante, Jeffrey. Gracias por tomar mi pregunta. Quería ver si ustedes pueden aclarar algo en cuanto a la vacuna en la orden de salud pública. ¿Usted puede aclarar respecto a si los trabajadores en los centros de detención, si no están incluidos en ese decreto? Y como pregunta adicional, ¿están alentando a los gobiernos locales a que hagan requerimiento de que sus empleados se vacunen? No hay requerimiento como parte del decreto de salud pública, porque mientras son empleados públicos, no son empleados del Estado. Y sí, de hecho, sí estoy alentando a los cuerpos locales de gobernación y hemos tenido conversaciones con comisionados, con alcaldes. Esperemos que sigan el patrón y que hagan los mismos decretos y requerimientos. Como usted bien sabe, los hogares de cuidado grupal y correcciones son áreas donde estamos viendo bastante propagación y son áreas donde está explotando brotes. Y digo lo mismo, administración. Tenemos expectativas muy altas de su capacidad de aplanar la curva. Pero sí, sí los estamos alentando a todos los cuerpos locales de gobierno a que sigan, a que nos sigan al aplicar decretos y lineamientos sobre vacunación. Doctor Scrace, ¿quería agregar algo? Sí, para darle seguimiento a una pregunta anterior y solo quería resaltar lo que Mike Edwards, él es el director del laboratorio estatal. Alguien dijo que a lo mejor el brote que estamos viendo en Nuevo México está relacionado a los inmigrantes que están cruzando la frontera y el árbol genealógico que LEN, el UNM y el laboratorio estatal han hecho para el desarrollo y la propagación del virus realmente toma las huellas de estas distintas variantes, y hay distintas variantes delta y no hay ninguna prueba de que la transmisión ni de que la propagación en los Estados Unidos proviene del otro lado de la frontera sur. Todo el parentesco, digamos, de estas cepas que estamos viendo en Nuevo México, de hecho, han venido de otros lugares en los Estados Unidos. Entonces, quería aclarar que de hecho somos capaces de rastrear eso y las pruebas para nada mantienen esta afirmación. Dr. Scrace y Dr. Edwards, muchísimas gracias por eso y de nuevo me preocupa que las noticias nacionales, que realmente no son noticias a veces, es muy politizado, muy inflamatorio y más veces que no, completamente equivocado e incorrecto. Y Nuevo México va a seguir siendo un estado que se basa en los datos científicos, vamos a seguir los hechos. Y quiero decirles a los nuevos mexicanos que yo estoy claramente perturbada con todo lo que está ocurriendo en Nuevo México y en todo el país. Seguimos, después de todo este tiempo, participando desafortunadamente en una pandemia global con un virus altamente contagioso y mortífero. La mayoría hemos hecho todo lo posible para evitarlo y estamos guiando con ejemplo.
Les agradezco a ustedes, a sus familias. Hay más trabajo que hacer y lo vamos a seguir haciendo de la misma forma. Y ustedes han confiado en nosotros para tomar decisiones difíciles, pero también hacer lo necesario para salvar vidas, asegurar de que no se hace pedazos el sistema de salud para que esté disponible para ustedes, para su familia, y que disponemos de vacunas, que pongamos vacunas en los brazos de los nuevos mexicanos en tasas mayores que el resto del país. Eso de nuevo nos protege de las personas en nuestro estado que no están haciendo todo para ser vacunados. Muchísimas gracias por unirse con nosotros el día de hoy. Dr. Grace, como siempre, gracias por su liderazgo y gracias a los medios de comunicación por asegurar de que las preguntas sean comunicadas a los nuevos mexicanos en este formato. Los aprecio mucho a ustedes y hagamos esto bien, Nuevo México. Gracias por sintonizarse.